Muchas gracias por su atención. Esta es una emisión más de La Fuerza de la Voz y vamos a comenzar con esta entrevista que le hace Jorge Almaraz al fiscal general del Estado, César Augusto Peniche. Escuchemos. Oiga, se dio a conocer que tras el homicidio de la periodista Miroslava Breach, 4 hombres fueron detenidos el día de ayer en las inmediaciones de la colonia Infonavit Nacional. Según la investigación que ha seguido y según la consigna que también hizo el gobernador de no dejar impune este asunto, estas 4 personas detenidas ayer, insisto, ¿tuvieron algo que ver o tienen algo que ver con el asesinato de Miroslava? Todavía no hemos podido establecer si efectivamente tienen o no relación con el hecho. Lo único que tenemos de cierto es que estas personas horas antes andaban en la zona y andaban armados. Estamos ahorita, por de pronto ya se llevó a cabo los primeros interrogatorios, no se ha podido establecer su conexión con el hecho, pero seguimos todavía realizando otros actos de investigación para poder establecer si tienen o no tienen vinculación con el hecho principal. Vaya, sí, porque si no, de todas maneras, señor fiscal, ¿qué tienen que estar haciendo 4 personas armadas en pleno centro de Chihuahua? O sea, aquí el asunto es evidencia, finalmente, la condición que se vive de inseguridad en esta parte importante de nuestro estado, que es la capital. Sí, en efecto, sabemos cuál es el estándar probatorio que están pidiendo los jueces y pues tenemos que actuar en este caso, como en todos, de una manera muy responsable. Por eso es que tenemos que agotar ahorita todas las líneas de investigación y profundizar en cada una de ellas, aun y cuando en primera instancia no se tenga la certeza de un hecho, pues hay que profundizar buscando los elementos de prueba adicionales para poder descartar o establecer la conexión. Bien, fiscal, ayer una de las líneas de investigación que ustedes como fiscalía externaron fue que el asesinato de Miroslava Breach fue consecuencia del ejercicio periodístico que ella desempeñaba. ¿Sigue esta línea como línea central? Sí, en efecto, de acuerdo a los primeros indicios, nosotros vamos fortaleciendo una línea de investigación. De cualquier manera, nosotros tenemos por obligación que trazar 3, 4 posibilidades de acuerdo a lo que se va presentando, y conforme se va avanzando con la investigación, pues se va consolidando una y se van descartando las otras. Aquí en principio nosotros tenemos que descartar algunos móviles aparentemente como el robo, porque no hay ningún dato que nos lleve a esa conclusión. Hay otros móviles que también de entrada no vemos nosotros forma de sostenerlos en apariencia. Reitero que la investigación misma que se realiza te va marcando cuál se fortalece y cuál se descarta en forma definitiva, pero lo más claro que nosotros tenemos hasta ahorita pues es que en efecto fue una agresión directa, y de acuerdo a su labor periodística pues ya sabemos que el periodismo en sí mismo trae implícito un riesgo, y nosotros por eso es que estamos considerando que esa debe ser la primera línea de investigación con la que debemos trabajar, sin descartar ninguna otra que pudiera presentarse en el camino. Oiga, fiscal, llegó personal especializado de la Procuraduría General de la República finalmente a la capital para atender el caso. Es decir, la Fiscalía ya no lo va a atender. ¿Esto va a ser un asunto que va a tomar directamente la Procuraduría General de la República? Mira, desde los primeros minutos después de que sucedieron los hechos, nosotros personalmente nos comunicamos con la Procuradora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, y también yo personalmente también establecí comunicación con el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión. A la conclusión a la que llegamos en esta conversación con cada uno de estos funcionarios fue en el sentido de que lo conveniente era que ellos también participaran de la investigación en este caso, precisamente por lo que hasta el momento se presentaba como evidencia en los hechos. De tal manera, hay una carpeta de investigación que está trabajando la Fiscalía General del Estado, y otra carpeta de investigación que también aperturó la Procuraduría General de la República. Vino ayer mismo, por el mediodía, por la tarde, se hizo presente un grupo de especialistas también de la Procuraduría General de la República para abocarse también a las investigaciones. Desde el momento en el que ellos arribaron y hasta estos momentos, pues ellos están atentos a lo que vienen realizando nuestro personal. Ellos están conformando su carpeta de investigación
Y ahorita por lo pronto vamos a tener dos investigaciones, una por el ámbito federal y otra por el fuero local. Y dependiendo del avance, dependiendo de lo que se vaya presentando, se tomará cualquier decisión en el sentido de continuar en ambos fueros o consolidarle en uno solo. Pero por lo pronto, para poder profundizar y contar con todas las herramientas disponibles, es que se está llevando a cabo dos carpetas de investigación. Bien, entonces están trabajando en conjunto, vaya. Señor fiscal, veo, y se lo comparto así, con toda sinceridad, veo un tratamiento muy diferente que se le está dando a la investigación del caso de Miroslava Breach, al tratamiento que se le dio, y no sé si se le siga dando, a la investigación del homicidio de Jesús Adrián Rodríguez Samaniego, hace pues casi 4 meses. ¿Hay alguna línea directa en particular para que se le trate este asunto de Miroslava distinto a como se trató con el primer compañero en esta administración? No, ninguna. En ambos casos se ha trabajado desde el primer momento, se han tomado las investigaciones desde el primer minuto, y en ambos casos se ha destinado todos los recursos disponibles para avanzar con esta investigación. En el caso del compañero Adrián, también desde el primer minuto también se estableció comunicación con la Procuraduría de la República, también ellos han tenido conocimiento de todo lo que se va desarrollando, y en ambos casos se está trabajando de una manera constante. En el caso del compañero Adrián, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, en otros momentos, pues ya se tiene muy avanzada la investigación. Lo único que hace falta es un elemento de prueba para conectar al probable responsable que nosotros hemos identificado con el hecho, y estamos a la búsqueda de esa persona. Ya se desplegaron todos los lo que me está diciendo para tratar de ubicarlo, y estamos en la búsqueda de este sujeto. Lo que me está diciendo esto, entonces, es que veremos detenidos en el caso de Adrián Rodríguez Samaniego. O sea, ¿sí habrá detenidos? No hay detenidos todavía, pero ya tenemos identificado a la persona que nosotros consideramos como el probable responsable. Bueno, por lo pronto, Miroslava Breach hablaba de crimen organizado en las zonas serranas de Chihuahua. Habló también en sus trabajos en el ámbito nacional de imposiciones del propio crimen organizado en este pasado proceso electoral. El mensaje lo entendemos como sociedad, señor fiscal. Si dices la verdad, aquí en Chihuahua corremos el riesgo de terminar como Adrián o como Miroslava. ¿Qué es lo que le dice usted a los comunicadores de nuestro estado en particular? Pues primero que nada, que yo reconozco la labor periodística que desarrollan día a día los periodistas. Debo señalar que nosotros tenemos una comunicación constante con todos los compañeros de la fuente, precisamente por la labor que nos toca desarrollar y por la que les toca desarrollar, y que reconocemos ampliamente su valor y su compromiso con la libertad de expresión. Yo, desde mi punto de vista, considero que no nos debemos dejar hacer rehenes de la delincuencia en cualquiera de sus manifestaciones. No podemos nosotros seguir tolerando lo que ha pasado durante los últimos años, en donde se ha dejado crecer a las organizaciones delictivas. Y tenemos un periodismo valiente, tenemos un periodismo decidido, comprometido, que está señalando lo que en evidencia ellos descubren y detectan en cada uno de los municipios que conforman el estado de Chihuahua. No vamos nosotros a cejar, no vamos a detenernos. Como gobierno vamos a continuar en nuestra actividad y nuestra tarea en contra de la delincuencia en cualquiera de sus manifestaciones, e incluso contra la delincuencia organizada. No vamos a ser cómplices, como ha sucedido en otros tiempos, de estas organizaciones que han tenido la cobertura de autoridades para poder crecer y adquirir esa capacidad que hemos visto en los últimos días. Y pues vamos a trabajar, estamos comprometidos con ellos, y desde luego estamos nosotros comprometidos también con el acompañamiento que vienen haciendo los defensores de derechos humanos y los periodistas. Y para ello pues vamos a impulsar de manera decidida el mecanismo de protección que está establecido a nivel federal y cuya alerta ya se tiene aquí en el estado de Chihuahua desde el año pasado, y vamos a generar las condiciones
para que tanto el periodismo como la tarea de seguridad pública se desarrollen de manera puntual. Bien. Fiscal, le agradecemos mucho que nos haya tomado esta comunicación. Esperemos que se cumpla esa consigna que ayer el gobernador Javier Corral advirtió, que no quede impune. Que tenga usted. Y ahora nos vamos a escuchar esta entrevista que se le hace a Jan Albert Otzen. Él es el corresponsal para el Comité para la Protección de Periodistas en México. Escuchemos. El caso de Miroslava en particular, de lo cual vemos imágenes, evidentemente que el crimen como tal, lo entendemos así como ciudadanos, responde a esta situación de inseguridad que vivimos. Pero el atentar contra la integridad física, contra la vida de un informador, tiene, amén de su mejor opinión, Jan Albert Otzen, corresponsal del Comité para la Protección de Periodistas en México, una doble intención. ¿Cuál es la lectura? Bueno, un atentado a una persona, un homicidio, es un ataque a la vida, pero un ataque a un periodista no solo es un ataque a la vida, también es un ataque a la libertad de expresión. Y en estados como Chihuahua o como Veracruz o otros lugares donde la situación de la libertad de expresión es difícil, cada ataque a un periodista disminuye la capacidad informativa de los medios y la capacidad del ciudadano de recibir información que es sumamente importante en una sociedad democrática. O sea, esto es entonces una permisidad que está, por las condiciones que vivimos, ofreciendo esta actual administración para el caso de Chihuahua, que llevamos 2 en menos de 4 meses. Pues sí, obviamente este atentado va a ser un enorme reto también para el nuevo gobernador Javier Corral de Chihuahua, porque estos asesinatos a periodistas muchas veces pasan en casi completa impunidad y para la administración va a ser es sumamente importante que se investigue bien, que se investigue a fondo y que lleve a un juicio a los perpetradores. ¿Tiene algo que ver esto, el tipo de administración que se encuentra en turno? Vuelvo al caso del sexenio de Vicente Fox, porque llamó mucho la atención en el ámbito internacional. Entrando él, se desataron las agresiones contra periodistas, y él, me refiero como representante de un sistema de gobierno político. Ahora lo estamos viendo después de un cambio de gobierno aquí en Chihuahua, cómo es que se desata una violencia a nivel estatal, cómo es que 2 crímenes contra informadores en menos de 4 meses. ¿Tiene algo que ver entonces quien está representando al Ejecutivo, el Instituto Político? No lo sé. ¿Cuál es la lectura de los corresponsales de este Comité para la Protección de Periodistas en México? Bueno, es todavía muy pronto para sacar conclusiones sobre el posible efecto que podría tener un cambio de gobierno, ¿no? Una alternación en niveles de violencia, porque es un tema que se tiene que analizar al fondo. Pero lo que sí hemos visto a nivel nacional desde el 2000, desde por ejemplo la alternancia con la administración de Vicente Fox, es que se fue de mano con un incremento a la violencia en general, y con eso vino un incremento en los niveles de la impunidad. Y ataques a periodistas pasan justamente de mano con niveles de impunidad, ¿no? Con más asesinatos a nivel general, entonces también hay más asesinatos a periodistas. Entonces, es algo que se tiene que analizar bien, pero se tiene que actuar ya. Bien, entonces, el asesinato de un informador, de un periodista, es un mensaje para el sistema de gobierno, para la sociedad en general, para el país. ¿Para quién es el mensaje? Es un mensaje para la sociedad en general, para el país, por parte de los que cometieron ese asesinato. Es un mensaje que pueden actuar en impunidad. Entonces le toca al gobierno del Estado y al gobierno federal darles el mensaje a la delincuencia organizada de que ya no haya esa impunidad, que se investigue bien, y de que en el futuro, cuando vuelvan a intentar atacar a periodistas, ya no se lo puede hacer en impunidad, que ya se pueda llevar a un juicio, que termines en la cárcel si lo haces. Entonces, el principal reto es acabar con la impunidad. Pues sí, y si queremos tener certeza en el ejercicio de las funciones de una administración, se tienen que comenzar a presentar responsables, de los cuales de estos 2 que al menos se han cometido en Chihuahua no hay ninguno, ¿eh? Es correcto, no hay ninguna. Y en la mayoría de los casos de asesinatos de periodistas en México, no hay personas que se llevaron a un juicio, no hay personas a la cárcel. Hay muy pocas investigaciones que terminaron exitosamente, y eso se ve a nivel nacional y también a nivel de Chihuahua.
Bien, nos vamos a un corte comercial y volvemos.